de retorno de este evento, tengo todas las informaciones que tienen que ver con el entramado de cómo los conflictos de ese árbol transgeneracional afectaban a mi papá, a mi abuela, a mí y a mi hermana. Se develan un montón de cosas que no estaban que para nada en acceso a mi conocimiento. Esas cosas se confirman cuando llego a la casa a encontrarme con mi madre, y luego la fuerte intuición de que todas las respuestas están en el futuro. Y acá hablas de que los contenidos se te descargaron de golpe. Sí. ¿Cómo es eso? Esto que expliqué en el bloque anterior es tal cual. O sea, vos al sacarle la interpretación al pasado, operó ahí algo donde todos los contenidos se descargaron como de golpe. Fue un momento, ponele, el 16 de septiembre del 2012 fue ese duelo al doble. Ajá. ¿Sí? Después de ahí el evento terminó y me voy de nuevo, o sea, desde Cusco a Córdoba, Sí. Argentina. En el trayecto es una catarata de entendimiento de contenidos que se ven con una gran perspectiva y con una gran sorpresa, pero sin un gramo de carga. ¿Sí? Ujú. Entonces, sencillamente eso, voy y confirmo los datos, simplemente tal cosa. ¿Cómo los confirmás? ¿Fuiste a tu casa, llegaste? Preguntar a mi mamá sobre ciertos temas de esos contenidos, Ajá. ¿verdad? Porque yo estoy, parece como una cosa mágica. Ujú. Entonces, confirmo esta cuestión con la realidad, ¿sí? Y nada, simplemente la intuición importantísima de que las respuestas están en el futuro. O sea que no utilizo una interpretación para tratar a esos contenidos. Esto es muy importante. Sí. Porque no estoy sustituyendo, voy a reparar el pasado porque voy a hacer tal cosa. Yo me quedé piola, como simple, Ujú. yo borré mi interpretación, y si vos no tenés la manera de absorber al pasado, vos no tenés la manera de proyectar al futuro. Claro. Entonces, al quedarte piolita, digo, bueno, ahora voy a tomar las cosas del futuro. Directo, no interpreto. Esa fuerte intuición me hizo ver directamente a Garnier, y por esas cosas de la vida, a Garnier lo entendí muy rápidamente y aplico el sueño paradoxal. Al tercer día de aplicar el sueño paradoxal, en el sueño se resuelve toda esa conflictiva que yo había visto en el viaje de retorno de Cusco a Córdoba, Argentina. Bueno, Ale, acá hablas del sueño paradoxal, que fueron 3 días consecutivos. ¿De qué trata Sí. eso del sueño? Me gustaría también aclarar lo de Garnier, que digo que lo veo directo. Ajá. Porque si no, se entiende que yo pude haberlo visto personalmente al señor Garnier, y no es así. Yo no es que lo vi personalmente, no es que fui a un taller del señor, no, para nada. Ujú. Yo simplemente leí con esa intuición que me vino el libro que él edita al público, el primer libro que él edita al público en general, que está por internet, uno lo puede Sí, es público, encontrar. Y con esas herramientas, con lo que ahí dice del sueño paradoxal, es lo que hice. No es ninguna, hasta ahí no tenía paper de Garnier, no lo había visto, nada más. Yo quiero que mi contacto directo de leer ese libro. Pero aplicar el sueño paradoxal, Sí, ¿qué bueno. es la aplicación? Bueno, ahora concretamente y bien sencillito es lo que yo entendí acerca de eso, ¿sí? Que significa la conexión que hacemos cuando estamos dormidos con otra dimensión de la conciencia espaciotemporal. Entonces, interactúa un intercambio de información, ¿sí? Entonces, se reparametriza tu capacidad de absorber y de proyectar. Se reparametriza. Ya en la vigilia. O en el momento del sueño. En la vigilia, o sea, no. Una cosa es que se te instale la capacidad de hacerlo, y otra cosa es que con la capacidad instalada vos lo hagas y funcione. Okay. ¿Sí? Porque por eso estamos durmiendo. Nosotros cuando estamos durmiendo es como que se nos pusieran cuerda, y nosotros cuando toda la energía vital ya está lista para ser desplazada cuando uno está en la vigilia. Y la va descargando. Vos vas
consumiendo todo eso esa capacidad que fue montada cuando estabas durmiendo. A partir de ahí se empiezan a desencadenar un montón de sucesos que tienen que ver con mi hermana y también con un ping-pong que se empieza a desarrollar de manera espontánea con esto que Garnier llama el doble. Y bueno, de ahí en más fue una catarata de entendimiento y de evolución acerca de lo que es el desdoblamiento. O sea, el punto de partida fue la resolución de una conflictiva familiar o transgeneracional, pero ese fue solo el punto de partida. A partir de ahí el entendimiento no cesó, y esto estamos hablando de septiembre, y ahora estamos en junio de 2013, son 9 meses. 9 meses son 7 cuarentenas. Y justamente estas 7 cuarentenas hacen que ya haya madurado un entendimiento del desdoblamiento aplicado al ser. Bueno, hablas de cuarentenas. Sí. ¿Qué es una cuarentena? Bueno, una cuarentena es cómo nosotros organizamos naturalmente una información nueva. O sea, nuestro organismo procesa en ciclos de 39 días una nueva información. Esto es tan común como cuando no existían los medicamentos, que son los que te preparan para procesar un virus nuevo o alguna cosa del entorno que te está afectando biológicamente. Cuando eso no estaba, la única que nos quedaba era que lo procesáramos cada uno con nuestras biologías. Entonces, ¿qué pasaba? Se ponía la persona en una cuarentena, o sea, se la aislaba del contexto para que no contagie, y que esa persona, su misma biología, procesara esa nueva información. Si llegaba a término ese proceso y se llegaba a asimilar esa nueva información, listo, esa persona ya podía salir al contexto sin ningún problema porque no iba a causar un contagio. ¿Y qué función tiene esto acá, en lo que hablas? Es que justamente es cómo se organiza las informaciones nuevas en ese simple que es el que simplemente existe, ¿sí? O sea, lo nuevo es algo diferente que va a afectar a cómo se está parametrizando ese simple en la totalidad de lo que existe, ¿sí? La totalidad de las posibilidades se procesan biológicamente. Y esto tiene una pauta muy clara y muy específica, muy lógica, ¿sí? Entonces, con esto tiene que ver lo de las cuarentenas, con el procesamiento natural de las informaciones nuevas. También hablaste de que hay un desdoblamiento del tiempo aplicado al ser. Y claro, por eso mismo, porque lo estamos aplicando como nuestro ser que existe, procesa las informaciones. Y las informaciones es la manera en la que va a interactuar, porque si ese proceso ya cursó, ninguna información nueva te afecta, te mata o te destruye, porque ya fue procesada en todo nosotros somos como antenas biológicas y procesamos pasado, presente y futuro. Sí. Y ahí desplazamos todas las posibilidades. Pero si hay una posibilidad nueva que aparece y ese tiempo presente simple no la procesa, entonces ¿qué pasa? ¿Qué termina pasando? Me muero, o mi enfermedad me mata, o sea, porque esa información nueva no la toleré de alguna manera. Entonces estamos hablando de donde la vida que nosotros pensamos que es nuestra, también le pertenece a una parte de nosotros que nosotros no conocemos. Entonces, esos conflictos es cómo nosotros gestionamos verdaderamente, realmente, lo que es nuestra interpretación acerca del pasado. Y eso limita nuestra proyección hacia el futuro. Si vos anulás a esa interpretación, lo que se despliega es algo muchísimo más grande. Esto es tan importante que no puede quedar en manos de una persona. Una de las cosas más importantes que quiero compartir es que la ley del doblamiento del tiempo es una ley de carácter universal. Universal significa que es una versión de todos los elementos esenciales, una versión coherente de todos los elementos. O sea, una verdad universal es absolutamente inclusiva. No hay nada que quede fuera,
¿sí? Entonces, como es una ley universal, no puede ser propiedad de nadie. Más allá que el señor Garnier, y el agradecimiento va a ser grandísimo, profundísimo, pero no le pertenece a nadie, porque es una ley de carácter universal, por esto mismo. Y va a marcar un cambio muy grande en nuestra historia, y principalmente en la ciencia, ¿sí? Porque este es el último eslabón de una ciencia donde las referencias están afuera. La ley de desdoblamiento del tiempo nos va a inducir, si la aplicamos en forma correcta, a un sistema de autorreferencia. Nos va a llevar de camino de regreso a la esencia. La esencia, o llamémosle mismo origen de este universo. La ley del desdoblamiento del tiempo. Sí. ¿Es una ley o una teoría? Muy buena pregunta. Si para mí hubiese sido una teoría, nunca hubiésemos llegado tan lejos. Nunca hubiese yo llegado tan lejos. O sea, una teoría es una ley potencial. O sea, puede llegar a ser una ley. Pero para que se convierta en ley, es como que vos tenés que aplicar, hacer una aplicación, tener una intención de aplicación. Si no queda como en un Apple Store o Google Play, ¿cómo es? Play Store. Bueno, viste que están los potenciales aplicaciones para descargar a los smartphones, a los celulares. A los celulares, sí. Claro, pero vamos a suponer como que esas son teorías. O sea, mi teléfono teóricamente podría hacer tal cosa, tal cosa y tal cosa. ¿Pero la va a hacer porque esa posibilidad está en el Apple Store? No. No, la tiene que bajar. Está en modo teoría entonces para mi celular, ¿no? Pero mi celular, a ver, son las células mías. Es lo mismo. Claro. Sí, es exactamente igual. Cuando yo puedo tener con la teoría una interpretación psicológica, pero no se me va a volver una verdad biológica. ¿Sí? Entonces, con mi validación la convierto en ley. Por eso es una gran diferencia, enorme diferencia, porque cuando yo estoy tomando conciencia de este acto de la transformación de una teoría en una ley, yo me puedo deshabilitar una ley que tengo y habilitar una teoría que tengo, de la misma manera. Y esto de ley, que lo haces ley, claro, en tu biología, ¿eso te lleva de regreso al origen, a la esencia? Bueno, la utilización de la ley. La expresión volver al origen nos da la sensación de que tenemos que ir hacia algún lugar. Sí. Y acordate de que ese simplemente está. Entonces, ¿a dónde tiene que ir? A ningún lugar, porque simplemente está donde está. Claro. Entonces, esto de volver al origen, guarda con esto, porque esencia. Va a volverse una proyección, una ansia de que tengo que estar en otro lugar, o de que el lugar de que estoy no es el lugar adecuado, ¿sí? O que está mal estar donde yo estoy. O sea, el simple siempre simplemente está donde simplemente está. Ya está. Esto de recuperar la conectividad con todo el contexto de mi existencia. O sea, recuperar una conectividad. Entonces, el retorno es un término que se utiliza técnicamente. Cuando un aparato tiene retorno, significa que no solamente recibe, sino que emite también. Me devuelve. Entonces, también. así, yo como simple recibo, pero emito también. Entonces, ya tengo retorno. O sea, todo el espacio-tiempo va a escuchar a este simple, porque este simple escucha a todo el espacio-tiempo.